Bueno, vamos a seguir entonces con patología prevalente y en este caso vamos a discutir un paciente de 55 años, de sexo masculino, homosexual, quien refiere un antecedente de gastrectomía subtotal efectuado en el año 93 y en esa oportunidad se le hizo un diagnóstico de virus B, referido así por el paciente nada más en el momento de la consulta. No sabemos si ese paciente en aquel momento tenía una hepatitis aguda, una hepatitis crónica, si era un portador asintomático del virus B, y que se le había aclarado, todo esto referencia verbal del paciente, que no era portador del virus de la hepatitis C. En esta oportunidad, el paciente consulta en nuestra sección, derivado del área de tubo digestivo de nuestro servicio, por presentar epigastralgia con las mismas características que habían llevado a la consulta en el año 93 y posterior gastrectomía. En el servicio, en el área de tubo digestivo, teniendo en cuenta el antecedente de su gastrectomía y las manifestaciones clínicas que en este momento el paciente tenía, le realizaron una endoscopía digestiva alta que mostró varices esofágicas grado 2 y una cirugía de una Billroth 2, o sea, cicatriz quirúrgica de una Billroth 2. Es decir, es un paciente que tiene el antecedente epidemiológico, homosexual, población de riesgo para hepatitis B, que tiene una infección por virus B que se le mencionó en el año 93 cuando se le hizo la gastrectomía en el interior del país y que ahora en la endoscopía presenta varices esofágicas, es decir que estamos frente a un paciente que tiene hipertensión portal. Podemos inferir que este paciente tiene una hepatopatía crónica, probablemente ya en fase cirrótica. Con estos elementos y sin tener ningún otro antecedente, es decir, no había antecedentes de drogas, no había antecedentes de alcohol, no había antecedentes transfusionales, con estos elementos pedimos la rutina de laboratorio y solamente vuelvo a repetirles, voy a mencionar acá lo positivo. El paciente tiene un antígeno de superficie positivo, un antígeno E positivo, un anticuerpo anti-E positivo, un anti-HCV negativo, transaminasas, la GOT por 3, la GPT normal, una pseudocolinesterasa normal, una gamma GT por 8 y una fosfatasa alcalina por 4. Plaquetas de 41.000, glóbulos blancos de 3.000, un QIC del 60%. Vamos a tratar, y una gamma globulina de 2.25 con una albúmina de 4. Vamos a tratar de interpretar esto porque además, por el antecedente de su infección crónica, le habíamos solicitado al enfermo, en esta oportunidad, en el laboratorio, el estudio de una alfa-fetoproteína y una ecografía. La alfa-fetoproteína fue mayor de 350, es decir, que está muy elevada, es muy sugerente de la presencia de un hepatocarcinoma, y por otro lado, en la ecografía, que lo corroboró después una tomografía, presentaba hepatomegalia, hígados de características irregulares, compatibles con una cirrosis, y la presencia de dos masas de 3 centímetros de diámetro, una de ellas y la otra de 5 en lóbulo derecho, y la presencia además de esplenomegalia. Es decir, estamos frente a un paciente con una hepatopatía crónica que tiene una infección por el virus de la hepatitis B, una infección crónica. La presencia de un antígeno E nos dice que el virus está replicando y por otro lado, además de esta replicación, simplemente lo que queremos mencionar es que tiene una alfa-fetoproteína elevada y una masa ocupante, es decir, hepatopatía crónica en fase cirrótica, probablemente un hepatocarcinoma. Plaquetas de 40.000. Estamos frente a un paciente que tiene una hipertensión portal que está ya expresada de manera significativa a través de ese hiperesplenismo, como se suele ver en los pacientes, como se puede ver en los pacientes con cirrosis, 40.000 plaquetas y 3.000 glóbulos blancos.
El paciente, a excepción de su epigastralgia, estaba absolutamente asintomático, peso conservado, en buen estado general, practicando deportes, jugaba al tenis, de manera tal que nosotros tenemos que asumir una conducta activa y a la brevedad. Independientemente, debemos decir que le habíamos pedido un marcador mucho más sensible de replicación viral, que es el DNA viral, HBV-DNA, por la técnica de quimioluminiscencia, que es lo que disponemos en este momento, pero se pueden pedir por otras técnicas, y con estos elementos nos encaminamos hacia un estudio histológico. ¿Por qué el estudio histológico? Por todos los elementos que mencionamos previamente, pero fundamentalmente no debemos olvidarnos que tenemos que investigar, por un lado, si este paciente tiene o no una cirrosis, cosa que creemos que lo tiene, y por otro lado, investigar esa masa ocupante, esas dos masas ocupantes, si son nódulos o si es un tumor de hígado, un tumor primario, un hepatocarcinoma, debido al hecho de que tiene una hepatopatía crónica, vuelvo a repetir, masa ocupante y alfa-fetoproteína elevada. Vamos a ver ahora las características anatomopatológicas del estudio histológico que se realizó a este enfermo. Fue una biopsia a ciegas en la cual se obtuvo material que ya mostraba la distorsión arquitectural que el hígado tenía, porque era una biopsia bastante fraccionada, como suele ocurrir en la cirrosis a consecuencia de la importante fibrosis. Y en los nódulos arrancados entonces por la biopsia hepática, nódulos hepatocitarios, se veía que la actividad inflamatoria era muy importante, con una importante hepatitis de interfase o necrosis erosiva, y también con la presencia de esta lesión que es la necrosis en puente que hemos mencionado al principio y que marca la gravedad de la actividad inflamatoria. Y hay muchos cuerpos apoptóticos, inflamación acinada, o sea que era una hepatitis con una actividad inflamatoria importante. Con la misma hematoxilina eosina se podía ver que algunos hepatocitos tenían un citoplasma muy diferente al granular grueso de los hepatocitos normales, que se denomina envidrio esmerilado y que es bastante característico de la infección por el virus B, si bien no totalmente patognomónicos, porque algunas drogas pueden provocar este mismo aspecto del citoplasma hepatocitario, que es debido en realidad, con la microscopía electrónica se comprueba, a una marcada hiperplasia del retículo endoplásmico rugoso, que en el caso de los pacientes infectados por B está produciendo grandes cantidades de la cápside viral, es del antígeno de superficie del virus. Bien, con la técnica de colágeno de tricrómico se podía ver bien esta distorsión arquitectural con estas bandas fibrosas que delimitaban nódulos de regeneración. Así que podemos decir que esto era una hepatitis crónica con un grado severo de actividad, probablemente un valor de inflamación paranodel de 11 o 12 y en un estadio 4, es decir, una cirrosis. Bien, dos palabras sobre cuáles son los marcadores histológicos de infección por el virus B. A diferencia de lo que ocurre con el C, donde no tenemos ninguna lesión patognomónica, en el B los patólogos podemos establecer en algunos casos con certeza la etiología de la infección de la hepatitis crónica, basados, como vimos, en los hepatocitos en vidrio esmerilado, pero todavía mejor, podemos demostrar tanto el antígeno de superficie como un antígeno del núcleo viral, el antígeno COR, por inmunohistoquímica en los cortes de parafina. En el caso particular del paciente que mencionamos, la demostración del antígeno de superficie, como se ve en este caso, en color marrón los hepatocitos que son positivos, mostró una tinción focal, quiere decir que había hepatocitos positivos y otros negativos, en el citoplasma de los hepatocitos para el antígeno de superficie. El antígeno de superficie, que es la cápside, se replica o se produce en el citoplasma hepatocitario. El antígeno COR de este mismo caso mostró también una tinción focal en un número mayor de hepatocitos que el antígeno de superficie
y en este caso la positividad es sobre todo nuclear, es un antígeno que se produce en el núcleo de los hepatocitos infectados, pero que luego se transporta al citoplasma, donde seguramente se ensambla con la cápside, y el hecho de tener no solo tinción nuclear, sino también citoplasmática implica mayor infectividad. Esto tiene una correlación directa con el DNA viral y con el nivel de DNA en el suero. Desde el punto de vista inmunohistoquímico hay 4 patrones básicos de reacción de acuerdo a que encontremos o no uno o dos de estos antígenos en el parénquima hepático, en las biopsias incluidas en parafina. Pero para hablar del caso que nos ocupa, el patrón que tenía, llamado el patrón 3, de demostración de COR focal. ¿Qué significa hallar COR focal acompañado de antígeno de superficie focal? Significa que la histología va a ser una histología activa, como vimos, agresiva, que son formas de infección por el virus B progresivas, que son pacientes con alta infectividad. Bien, como mencionó el doctor Darvich, el paciente también tenía nódulos, probablemente nódulos neoplásicos. Para estudiarlos se utilizó otra técnica que fue una punción aspiración dirigida por ecografía a los nódulos neoplásicos. Lo que obtenemos en ese caso no es una biopsia, sino como la punción se hace con una aguja fina, son células, es un extendido citológico, es lo que se llama una punción aspiración. Y en este caso vemos que la punción aspiración de esos nódulos, o de uno de esos nódulos, tengo entendido que del mayor, mostró hepatocitos con francas alteraciones nucleares, consistentes en agrandamiento nuclear, nucleolos muy evidentes, pérdida de la relación núcleo-citoplasmática, es decir, características de malignidad citológica que hacen el diagnóstico de hepatocarcinoma. En este caso se hizo una tinción de inmunohistoquímica en la citología para comprobar entonces que estos eran hepatocitos neoplásicos y no células neoplásicas de otra estirpe, es decir, que era un tumor primitivo, que fue, como vemos en la siguiente diapositiva, una tinción para alfa-fetoproteína que mostró que el citoplasma de muchas de estas células expresaban grandes cantidades de alfa-fetoproteína. Bueno, entonces, vamos a tratar de hacer una interpretación de la secuencia ocurrida en este paciente. Paciente mayor de 50 años, homosexualidad desde la juventud, infección crónica por el virus de la hepatitis B, asintomático por otro lado de su infección, que se le detecta varices esofágicas. Acá quisiera rescatar 2 o 3 puntos de lo que ocurrió posteriormente. Ustedes recuerdan que dijimos que de este paciente habíamos pedido un marcador que es mucho más sensible que el antígeno E, que es el DNA viral, para evaluar replicación viral. El DNA viral fue positivo. Tenía una alfa-fetoproteína asociada a la presencia de tumores o de masas ocupantes en el hígado, pero también, digamos, esas masas ocupantes pueden ser o podrían corresponder a la presencia de nódulos cirróticos, de nódulos de regeneración, pero es muy poco probable que nódulos de regeneración se acompañen de una alfa-fetoproteína mayor de 350. Digamos que nosotros desde la clínica decimos, hasta que se demuestre lo contrario, es un paciente que tiene una infección crónica B con un hepatocarcinoma. Ahora bien, si ustedes recuerdan la secuencia de presentación de la doctora Bagnina, tendrán presente de que discutió inicialmente las características de un paciente con una hepatitis crónica, en fase cirrótica en este caso, por el virus de la hepatitis B, el aporte de la anatomía patológica clásica, los hallazgos necroinflamatorios, el compromiso a nivel portal, a nivel lobulillar, la intensa actividad inflamatoria, la presencia de cirrosis a través de la técnica de tricrómico que se hizo evidente. Agregó un detalle muy interesante
que es la inmunohistoquímica. O sea, la inmunomarcación en el tejido hepático de los marcadores antígeno de superficie y antígeno core, que nos permiten armar un patrón y hablar de replicación viral, que tienen una íntima relación, un íntimo paralelismo con los marcadores de replicación, como es el caso del DNA viral. De manera tal que acaba otro mensaje. Muchas veces nosotros no podemos en nuestro medio utilizar técnicas de alta complejidad para evaluar replicación viral. Y entonces, de gran ayuda es esta técnica de inmunohistoquímica, que no es difícil, que es fácil de poner a punto y que permite, analizando los diferentes elementos, interpretar la replicación viral. Pero claro, en este paciente, digamos, tenemos una forma de control que es el antígeno E, replicación, la presencia de DNA viral y la inmunohistoquímica. O sea, es un paciente que está en fase replicativa. Pero no debemos olvidarnos de la masa ocupante. Tenía dos masas ocupantes, una de 3 y otra de 5 centímetros. Pero fíjense, la función aspiración, otra técnica que es de gran utilidad, que nos da una gran información, nos permite corroborar la presencia de células tumorales y la presencia de una alfa-fetoproteína positiva, o sea, la marcación de alfa-feto positiva en el tejido. ¿Qué siguió? ¿Qué ocurre con este paciente? Bueno, este paciente le solicitamos en ese momento una angiografía por resonancia. ¿Y qué es lo que observamos? Observamos la presencia de un compromiso de la vena porta, una trombosis parcial de la vena porta. Situación que invalida prácticamente cualquier intento terapéutico. Pero recuerden, el paciente estaba sano, aparentemente. El paciente se encontraba bien. La centellografía ósea que le hicimos como parte del screening mostró positividad, o sea que había zona hipercaptante compatible con metástasis de ese tumor hepático. La radiografía de tórax puntualmente no mostró metástasis pulmonares. De manera tal entonces que yo creo que debemos insistir en el concepto de la importancia de la investigación en las poblaciones de riesgo de aquellos probables portadores de hepatitis crónica C y de hepatitis crónica B. Recuerden que la prevalencia estimada de hepatitis crónica B en población general en fase replicativa, o sea, hepatitis crónica C, está en el orden del 1,7 al 1,9 o 2%. De hepatitis B mucho más bajo, felizmente, 0,3, 0,4% en la población general. De manera tal entonces de que estos conceptos deben ser tenidos en cuenta, independientemente de la disquisición diagnóstica, que creemos que es muy importante. Debemos recordar la prevalencia que tiene en determinados grupos de riesgo y el análisis que debemos realizar de ellos. Bueno, la patología que vamos a ver ahora es la vinculada con la hepatitis autoinmune. Esta entidad, que ya fue descrita hace muchísimos años, hace prácticamente 4 décadas, descrita con características similares a las que hoy conocemos, se caracteriza sobre todo porque es prevalente en el sexo femenino. Pero lo que debemos recordar es que esta entidad, que hoy llamamos hepatitis autoinmune, recibió originariamente el nombre de hepatitis crónica autoinmune. Hace unos pocos años este nombre cambió de hepatitis crónica autoinmune a hepatitis autoinmune. Y esto fundamentalmente porque se sobreentiende que es una enfermedad crónica. Recordemos también que se puede presentar como una enfermedad hepática aguda, o sea, con un cuadro clínico compatible con el de una hepatitis aguda, con ictericia, coluria, acolia, astenia, anorexia, o bien puede ser simplemente el hallazgo de una hipertransaminasemia alterada, lo que lleva a la consulta. Menos frecuentemente en la época actual, y gracias a los chequeos de salud, estamos diagnosticando la hepatitis autoinmune en la fase de cirrosis descompensada.
Esta entidad tiene algunas características como las que vamos a ver en las diapositivas que a continuación vamos a mostrar. Como podemos ver en esta diapositiva, la hepatitis autoinmune es una hepatitis crónica con un componente inflamatorio, predominantemente periportal, que se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos que se detectan en más del 95% de los casos, hipergamaglobulinemia, e indudablemente existe una predisposición genética. Y otro elemento característico es que responde generalmente a la terapéutica inmunosupresora que, utilizada habitualmente con criterio, permite obtener una respuesta en alrededor del 85 a 90% de los casos. De todas maneras, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, existen 3 variedades reconocidas de hepatitis autoinmune, pero desde el punto de vista histológico debemos reafirmar este concepto que creemos que es muy importante, como lo mostrará luego la doctora Bagnina, que no hay diferencias histológicas entre los diferentes subtipos. ¿Cuáles son esos subtipos? El tipo 1, que se caracteriza por la presencia de FAN y o antimúsculo liso, el tipo 2 por la presencia de anti-LKM1 y un tipo 3 que en el momento actual está en discusión y que se caracteriza por la presencia de un anticuerpo anti-antígeno soluble del hígado. ¿Qué características, entonces, para finalizar desde la clínica, qué característica tiene la hepatitis autoinmune? Que predomina en el sexo femenino, que alrededor de un 30 o 40% de las enfermas de los enfermos presentan manifestaciones extrahepáticas, que es habitual la hipertransaminasemia en valores variables, desde 1, 2 o 3 veces por encima de lo normal hasta 30 o 40 veces. Un elemento característico y en el que se sustenta la presunción diagnóstica es la hipergamaglobulinemia. Habitualmente tienen valores superiores a 2.5. Como ya dijimos, la presencia de FAN y o antimúsculo liso, que es lo más habitual en nuestro país, y un pequeño porcentaje la presencia de anti-LKM1. Haplotipo. Con respecto al haplotipo podemos decir de que si bien se han descrito algunos característicos, no necesariamente los vamos a encontrar presentes, y muchas veces la presencia de un haplotipo tipo A11 de R4, por ejemplo, se ha asociado con la presencia de manifestaciones extrahepáticas. Y otro elemento que es fundamental es la presencia o la ausencia de marcadores virales, es decir, la negatividad de marcadores de hepatitis B, de hepatitis C y de hepatitis A. En base a este pequeño resumen que se muestra en esta diapositiva, debemos pensar siempre en la posibilidad de una hepatitis de tipo autoinmune.